Muy buenas tardes, Iglesia Vida Nueva Neza. Es un placer, un deleite el poder estar con ustedes, los que nos están viendo por este medio también. Damos gracias a Dios por ello. Y vamos a continuar con un tema general. Acabamos la semana pasada en el estudio del libro de Efesios, en el capítulo 6. Y vamos a continuar ahora, vamos a estar dando un tema general, y este tema general lo titulamos La Sana Doctrina. Es muy importante que nosotros tengamos en consideración que tenemos que tener una sana doctrina dentro de la iglesia cristiana. Es muy importante. Yo escuchaba una predicación de Paul Washer, del pastor Paul Washer, y él comentaba, Jesús dijo, el diablo mata, y muchos piensan que el diablo mata por medio de poseer a una persona, el diablo mata por medio de cosas místicas, y déjeme decirle, él decía que no es cierto, o más bien la palabra de Dios dice que no es cierto. El diablo mata, ¿sí?, por medio de la mentira, por medio de la herejía, por medio de la falsa doctrina, por medio de la tentación. Así es como nosotros vamos muriendo espiritualmente y vamos a perder un día nuestra vida. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos qué es la sana doctrina. A veces quisiéramos que esa sana doctrina fuera diluida, fuera genérica para que fuera más liviana, ¿no? Yo también oía a otro pastor predicador, Chuy Olivares, que un día comentaba él en una predicación que el cristiano quiere una doctrina a la carta, al gusto, donde se le diga, ¿sabes qué? Yo sí te quiero seguir, Señor, sí quiero estar contigo, pero no me pongas, ponle menos responsabilidad, ponle menos fe, ponle menos santidad, o un poquito de esto, un poquito de aquello. Hermanos, la doctrina no la hacemos nosotros, la doctrina ya Dios la ha establecido en su palabra, conforme a su voluntad y su propósito. Para ser hombres de Dios y para proteger a las personas que el Señor ha puesto en nuestras manos, nosotros tenemos que aprender y a reconocer qué es falso y qué es verdadero. Hay doctrina falsa y doctrina verdadera. Hay doctrina que se parece, que es buena, pero no es buena. Yo recuerdo también en una ocasión, en una iglesia, alguien decía, no te vayas sin tu milagro, ven y pide tu milagro y va a ser concedido. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. O ven y confiésalo y es tuyo y va a ser tuyo. Tampoco dice eso. La palabra de Dios nos enseña otras cosas más profundas y tenemos que estar, tenemos que reconocer, tenemos que tener la capacidad, pedirle a Dios que nos dé la capacidad de discernir qué es lo bueno y qué es lo malo, para podernos separar del mundo, del pecado, de las influencias que Dios usa y para renovar nuestras mentes en la palabra de Dios. Imagínense en una iglesia, si un pastor camina en el mundo, déjame decirle que es un peligro para la iglesia. Si un varón camina en el mundo, déjeme decirle que es para un peligro para su esposa, para sus hijos y para la iglesia. No puede ser que un pastor, que un padre espiritual que dirige la iglesia esté en el mundo compartiendo las cosas del mundo. Un pastor no puede estarse emborrachando, no puede estar adulterando, no puede estar haciendo cosas. Porque entonces, ¿qué va a traer a la iglesia? ¿Qué va a enseñar a la iglesia? Lo mismo un padre de familia. Y somos responsables. Un día el Señor nos va a pedir cuentas a nosotros, por nosotros, pero no solamente a nosotros, sino que somos corresponsables de las personas que ponen en nuestras manos. Y nos va a pedir que nosotros demos cuenta por ello. Y es difícil, pero tenemos que alimentarnos de una sana doctrina. Alimentarnos de esa sana doctrina es como, por ejemplo, yo veo aquí algunas mamás con sus bebés. Yo les pregunto, cuando les dan lechita diluida o de pecho, lechita que les recomiendan o le dan pecho, ¿la diluyen con mucha agua? Y la respuesta es no, porque si no, ¿cómo irán a crecer esos pequeños? ¿Cómo crecerían esos pequeños? Así es igual, hay doctrinas que parecen que son buenas, que son ciertas, pero tenemos que tener el discernimiento, tenemos que tener la capacidad a través del Espíritu para entender cuál es sana doctrina, cuál es verdadera y cuál es falsa, aunque se parezcan. Judas se parecía a un apóstol verdadero. Mi pregunta es, ¿era verdaderamente un apóstol de Cristo? Estas 10 vírgenes se parecían, hacían lo mismo, vestían igual, hablaban igual. Estas 10 vírgenes, 5 eran verdaderas, 5 eran falsas. Tenemos que distinguir, tenemos que saber qué es la sana doctrina para no dejarnos llevar
por esas corrientes que hay en el mundo, sobre todo en esa corriente de los carismáticos o la prosperidad. Ven a Cristo y tus problemas se fueron. Eso no me enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios me dice el apóstol Pedro que tenemos que padecer un poco de tiempo. Pero que no temamos, porque dice, en el mundo vamos a tener problemas, conflictos, lo voy a decir así, pero Dios va a estar con nosotros y nos va a sostener en esos conflictos, en esos problemas. Así es. Vamos a estar leyendo, acompáñenme a la palabra de Dios, segunda carta a Timoteo, capítulo 1, del versículo 13 y 14. Segunda epístola o carta, epístola significa carta, a Timoteo. Esta carta la dirige a Timoteo, la dirige el apóstol Pablo a Timoteo, a ese joven Timoteo. Vamos a ponernos sobre nuestros pies si ya la tenemos y vamos a darle lectura de favor juntos. Nada más son 2 versículos, 13 y 14. Y pongan énfasis en lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a este joven pastor Timoteo? Fíjense lo que dice la bendita y poderosa palabra. Segunda epístola segunda carta a Timoteo, del capítulo 1, versículo 13 y 14. ¿Lo tenemos? Dice así la bendita y poderosa palabra: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor. En esta tarde pido y ruego que tú quites todo aquello que estorbe en nuestro pensamiento, en nuestra vida, para que podamos, Señor, entregarte nuestro corazón, nuestra mente, y podamos ser bendecidos por tu palabra, Señor. Que tu palabra haga el efecto en cada uno de nosotros, conforme a tu voluntad y propósito, y que salgamos diferentes el día de hoy, Señor, con valor, llenos de fe, a enfrentar la vida, pero sobre todo, Señor, sabiendo que tú estás con nosotros. Pido y ruego que tú hables al pueblo, hables al corazón de esta iglesia, que yo solamente sea vocero, que tu Espíritu Santo esté dándonos lo que tú quieres darnos en esta tarde. Pongo en tus manos, Señor, todo lo que hacemos en esta iglesia y esta enseñanza, para que tú nos guíes, tú nos exhortes y tú también nos consueles, Señor. Te lo pido y ruego de grande manera en el nombre de Jesús. Amén. Ocupa sus lugares, mis hermanos. Yo recuerdo que cuando yo era joven yo decía, un día, ¿qué voy a hacer cuando yo sea grande? ¿O en qué voy a trabajar? ¿O con quién me casaré? Y gloria a Dios que me casé con una güerita, ¿sí? Pero, y después que cuando yo tenía a mis 2 hijos, solo pensé en el futuro de ellos, ¿qué van a hacer? Y es algo similar lo que está haciendo el apóstol Pablo al acercarse a los últimos días de su ministerio. Lo está haciendo con Timoteo. Él le dice a Timoteo que es su hijo amado. No lo busques. Segunda de Timoteo 1:2 dice que él es su hijo amado. Y no solamente le encomendó a su protegido el glorioso evangelio de Dios, no solamente fue eso y las escrituras divinamente inspiradas, sino también instruyó cuál es la importancia de la sana doctrina. Dice en el versículo que leímos, retén la norma de las sanas palabras, retén, tómalas, no las dejes ir, defiéndelas. ¿Qué voy a defender? Dice la norma, lo que te he dicho, lo que establecí de las sanas palabras que has oído de mí, de Pablo. En la fe y amor en Cristo, guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que ha sido encomendado. Guarda la sana doctrina, guarda la palabra de Dios, ese tesoro en tu corazón, guárdalo en el poder del Espíritu Santo. Es lo que le está diciendo ahí el apóstol a su amado Timoteo. Y la sana doctrina es una de las cosas muy importantes para el bienestar de los cristianos y de la iglesia. La doctrina sana y saludable. ¿Qué quiere decir? Que hay doctrina que no es sana y saludable, aunque parezca. Hay doctrina genérica que no cuesta mucho, porque la doctrina verdadera cuesta sacrificio. Y a veces nosotros no queremos hacer un sacrificio por
que ejercer esa sana doctrina en nosotros, porque nos cuesta. La sana doctrina es una herencia valiosa que debe ser valorada en esa generación y transmitida a las generaciones que vienen. Pero vamos a empezar. ¿Qué es doctrina? Porque dicen, bueno, la sana doctrina, ¿qué es doctrina? Muchos tienen idea de lo que es una doctrina. Yo creo que sí, ¿no? Doctrina es cualquier tipo de enseñanza. Cualquier tipo de enseñanza es doctrina. Por ejemplo, en la Biblia habla de enseñanza de los hombres para los hombres. Habla inclusive de enseñanza de demonios. Ahí en 1 Timoteo 4:1 habla de las enseñanzas de Dios. Y en este caso estaremos nosotros interesados en las enseñanzas divinas, las enseñanzas de Dios. Y voy a darles una definición que vi aceptable, pero podemos hacer una más amplia. Pero dice aquí definición: la doctrina es la enseñanza de parte de Dios y acerca de Dios que nos lleva a la gloria de Dios. Y esta definición provee una útil anatomía de la sana doctrina, identificando la fuente de la doctrina, su objeto y su propósito. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver el objeto de la sana doctrina. El objeto de la sana doctrina tiene como su principal objeto dos cosas, ¿sí? Uno es nuestro Dios como el objeto principal de todo, ¿sí? La doctrina nos enseña a ver quién es Él, para qué existe y para qué existen todas las cosas. Y la secundaria habla de nosotros, ¿sí? Nos presenta la doctrina a nosotros y esta doctrina emerge como un patrón, donde el patrón de la doctrina es trinitario, afirma la creación, se centra en el Evangelio y se orienta hacia la doctrina, ¿sí? ¿Y cuál es la finalidad de esa sana doctrina? ¿Cuál es la finalidad de esa sana doctrina? La sana doctrina propicia, y escúchame bien, propicia que nosotros conozcamos de ella, pero conozcamos de una manera que nos profundicemos, y esto, al tener la enseñanza de esa doctrina profunda, nos va a librar de las trampas de las falsas enseñanzas. Si pueden poner en la pantalla segunda carta a Timoteo 2:26. La sana doctrina nos libera de la trampa de las falsas enseñanzas. ¿Qué nos dice segunda carta a Timoteo 2:26? Dice: y escapan del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. La sana doctrina nos va a ayudar a eso, a escapar de esas falsas enseñanzas. De otro modo, también amenaza con detener el desarrollo espiritual. Efesios 4:14, si lo pueden poner. Efesios 4:14. Dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Nos ayuda espiritualmente. Eso es lo que la doctrina hace, es la finalidad. Pero por encima de todo promueve la gloria de Dios. Es lo que hace la doctrina. La doctrina nos ayuda en mucho. Dios nos ama tanto a ti y a mí, y en su bondad nos ha dado esta doctrina, esta sana doctrina, para que aprendamos de Él, conozcamos de Él, de su evangelio. La doctrina que el Padre Celestial nos encargó y nos enseñó a nosotros, porque en ella revela a Jesucristo y es transmitida a nosotros por el Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras. Y tenemos que aprenderlas, debemos de recibirla, de confesarla, de vivirla, también de vivirla, porque es parte importante de aprender la sana doctrina, de vivirla. Dice Pablo, le encarga a Tito: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La sana doctrina. Deja claro el apóstol Pablo a Timoteo que hay una sana doctrina y que tenemos que buscar esa sana doctrina. ¿Por qué es importante? Realmente lo que creemos
es lo que marca la diferencia. Por eso es importante, porque realmente lo que creemos es lo que marca la diferencia. La sana doctrina es importante porque nuestra fe se basa en un mensaje específico del Evangelio. Y toda la doctrina de la iglesia contiene muchos elementos, pero el mensaje principal de la doctrina que nosotros llevamos es este, que está en 1 Corintios 15, 3 y 4, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y esto es incuestionable. Esas son las buenas de Dios. Nadie puede cambiar este mensaje porque está basado en la fe, y nadie puede hacer cambios por algo diferente, porque entonces ya no sería el Evangelio de Cristo. La sana doctrina es importante porque el Evangelio es un deber sagrado y no nos atrevemos a manipular la comunicación que Dios tiene con el mundo. Debe de ser un mensaje claro, preciso, veraz. Se debe de entregar el mensaje sin cambios. Judas expresa algo de esto. En Judas 1:3 dice Judas, expresa un sentido de urgencia aquí y dice: para guardar la fe, me ha sido necesario escribiros, exhortarlos, que contendéis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Contender lleva la idea incansable de luchar incansablemente por algo que creemos, que entendemos y que queremos. Eso es lo que Judas está diciendo ahí. La palabra de Dios nos enseña a contender de grande manera por la verdad, por la sana doctrina. Muchos quisiéramos que todo fuera fácil, que todo fuera bien conforme a lo que pensamos y creemos, pero no. ¿Y por qué no? Porque la sana doctrina es importante porque lo que creemos afecta lo que hacemos. Y eso es muy importante, lo que creemos afecta lo que hacemos. Por ejemplo, hay muchas personas, yo he visto en muchas ocasiones que a los niños le ponen un listoncito rojo y le digo: ¿para qué le ponen el listón rojo? Dice: para que no le hagan ojo. Lo que creen es lo que hacen. Lo que creemos afecta lo que hacemos. El comportamiento es una extensión de la teología y existe una correlación directa entre lo que pensamos y cómo actuamos. Por ejemplo, dos personas, imagínense que están en un puente muy alto, y uno cree que puede volar y el otro está consciente de que no lo puede hacer. ¿Cuál será el siguiente acto de parte de los dos? ¿Qué irá a pasar? Imagínense, uno dice: no, pues yo creo que puedo volar. ¿Qué va a hacer? Se va a aventar de ese puente. ¿Y ustedes creen realmente que vuele? Pero él hace lo que piensa. Y el otro no, el otro dice no. Imagínense un hombre que cree que no existe el bien ni el mal. Va a hacer cosas tremendas, inmorales, pero un hombre que cree en las normas morales bien definidas va a hacer las formas correctas, o se va a mover de una forma correcta. Por eso la doctrina es importante, porque afecta lo que tú crees, afecta lo que tú haces. Yo realmente a veces me espanto de todas las cosas que están pasando, pero la Biblia nos establece que vendrán más falsos maestros y falsos pastores y falsos profetas. Hay mucha gente que lo que cree es lo que hace y no va a la palabra de Dios, va a lo que él razona, piensa y cuestiona a veces mucho lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios promueve la justicia y el pecado florece cuando se opone a la sana doctrina. Tenemos que tener mucho cuidado. La sana doctrina es muy importante porque debemos de verificar la verdad contra la mentira de este mundo, porque sabemos y consideramos que la cizaña crece junto con el trigo. Dice la palabra de Dios que vendrán lobos en medio de las ovejas, y la mejor manera de distinguir entre la mentira va a ser saber cuál es la verdad. La sana doctrina es importante porque al final de la sana doctrina es la vida. Dice en Timoteo 4:16, dice así: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina,
persiste en ello. O sea, persiste en la sana doctrina. Persistir es aferrarse, es agarrarse, es no separarse, es seguir esa doctrina. Persiste con fuerza, persiste con valor, con sacrificio. Siempre, no solamente por momentos, siempre, dice así, dice, ten cuidado de ti mismo, de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo. ¿Y a quiénes? A los que te oyen. Este es algo contrario, ¿sí? Contrario a la falsa doctrina, que es la destrucción. Fíjate lo que dice Judas 1:4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Cambiar el mensaje de la gracia de Dios es algo pecaminoso y la palabra condena tal acción. Es tan grave predicar otro evangelio y muchos lo hacen. Por eso decía Pablo, dice que es anatema aquel que cambia el evangelio, es anatema aquel que lleva otro evangelio, porque no hay otro evangelio, solamente el evangelio de Dios. Solamente hay un evangelio y nosotros tenemos que conocerlo, tenemos que profundizarlo, porque nosotros aún ahorita lo vamos a ver, peleamos en contra de ese evangelio, en nuestro razonamiento, en nuestro entendimiento, en nuestro parecer. Tenemos que estar apercibidos en la doctrina. Una vez le comentaba a un muchacho, le decía, ¿tú eres cristiano? Sí, dice, y asistes a una iglesia. Dice, no. Le digo, entonces, ¿cómo es que dices que eres cristiano? Y él me decía, es que mira, yo veo en internet, veo películas y yo voy sacando lo mejor y lo más bueno de cada cosa. Y le digo, luego, dices, así vivo, así trato de vivirlo. Le digo, pero estás mal. Dice, ¿por qué estoy mal? Le digo, porque tú agarras de aquí poquito, de acá poquito, de acá poquito, y entonces lo que tú estás haciendo es tu doctrina, lo que tú crees, lo que tú piensas, pero no la voluntad de Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. La sana doctrina es importante porque anima a los creyentes. Un amor por la palabra de Dios trae mucha paz. Dice la palabra de Dios que hermosos son los pies de los que anuncian la paz, dice la palabra del Señor. Y dice que también debe ser enseñada fielmente, nos dice Isaías 52, 7 y Tito 1, 9. Ahora, tenemos que saber que hay mentiras. Y escuchas bien lo que te voy a decir, porque déjame decirte que yo cuando preparo también esto me confronto yo, porque a veces hay mentiras también fundamentadas que parecen verdades y convencen a muchos. Hay mentiras tantas veces repetidas que muchos las aceptan como verdades, y a veces así somos nosotros, las aceptamos como verdades. Hay mentiras que se dicen con tanta seguridad que pareciera que se está diciendo la verdad. Pero esto no significa que dejen de ser mentiras. Definitivamente las mentiras nunca serán verdades, aunque haya personas que lo crean. Pero ¿cuáles son esas mentiras? Vamos a ver algunas, porque ese es el evangelio que les han dado, les han enseñado. Veamos algunas, hay muchas, pero vamos a ver algunas. Son los argumentos que usamos para tratar de justificar nuestro estilo de vida. Esas mentiras nos llevan a tratar de justificar nuestro estilo de vida. Son nuestras propias verdades con las cuales tratamos de ir en contra de la verdad de que Dios escribe en su palabra. Son nuestros argumentos y excusas cuando son confrontados con la Biblia, de verdad nos deben de llevar a rectificar ese camino. Algunas de esas verdades que muchas personas usan y que muchas personas creen, pero que la palabra de Dios demuestra que son mentiras, son estas. Vamos a ver algunas. La primera verdad que es mentira: no es necesario congregarme en una iglesia para ser cristiano. ¡Wow! No es necesario congregarme en una iglesia para ser cristiano. Esta es la verdad para muchas personas que no quieren reconocer la importancia de congregarse con constancia para el crecimiento espiritual de un hijo de Dios. Es el argumento que muchas personas, de las personas que no quieren salir de su confort, de su comodidad, y así lo dicen. Pero déjeme decirles algo. ¿Qué pensaría usted si su hijo le dice, yo quiero ser médico, pero no voy a ir a la universidad?
no voy a ir a la escuela. ¿Le parecería lógico que alguien dijera así? Yo quiero ser abogado, pero no quiero ir a la escuela ni quiero estudiar. Yo soy cristiano, pero no quiero ir a la congregación. ¿Le parece lógico? Así es exactamente ilógico el que pensar que un cristiano no tiene necesidad de congregarse en una iglesia. Muchas personas vienen a Cristo y tienen la costumbre en su vida de no congregarse muy pocas veces. Dice Hebreos 10:25, si lo pones, Hebreos 10:25, que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbres. Ese es su razonamiento, ese es su pensamiento. No necesitamos ir siempre, cada domingo. No lo necesitamos. Aunque no lo queramos aceptar, las iglesias han sido parte de la vida cristiana desde los inicios, desde los tiempos de los apóstoles, y perseverando cada día, dice ahí, y cada semana Pablo les decía a los santos que él iba y los veía. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándolos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cómo están nuestros días? ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué perversión? Los que tenemos hijos, no nos damos cuenta de toda la infraestructura del mundo que los rodea, los amigos, las influencias. Con facilidad van a un antro, con facilidad van a ver a un artista, con facilidad van a un concierto, pero qué difícil se les hace estar aquí en la iglesia. ¿Y dónde estamos los padres? Nosotros padres tenemos que guardarlos, tenemos que enseñarles, tenemos que decirles, tenemos que instruirles. Papá, si no te das cuenta, un día el Señor te va a demandar y te va a decir: a ver, Román, ¿qué hiciste con tus hijos? Yo los puse en tus manos, ¿qué hiciste con tus hijos? Nos va a desnudar, ahí no va a haber mentiras, porque Él lo sabe todo. Hay muchas mentiras que parecen verdades, o al revés. Podemos ser cristianos sin dejar nuestros malos caminos. Hay muchas iglesias que se les permite muchas cosas. Y esta es una de las mentiras que más personas creen que es verdad. Y de esa forma, Satanás influye, y hay tantos cristianos sin frutos, tantos cristianos que no pueden experimentar la bendición de Dios en su vida. El argumento de muchas personas es ¿sabes qué? Yo puedo ser cristiano sin dejar nuestros caminos en el mundo. Wow. O sea, yo puedo tomar y no hay problema, yo voy a la iglesia y yo cumplo. Yo puedo tener relaciones de adulterio y fornicación y no hay problema. Los jóvenes no hay problemas. ¿Sabes qué, joven? No, si no te conviene, tú vive con él. Si no te conviene, no te cases. No, hermanos, no. No, es no. Yo puedo ser cristiano sin tener que dejar de ir nuestros fines de semana a las discotecas, a los bares. Yo ya fui a la iglesia y ya puedo hacer lo que yo quiera. Yo puedo hacerlo. ¿No dice la palabra de Dios que Dios nos da libertad? Sí, pero no nos ha llamado a libertinaje. Y tenemos que conocer la verdad para discernir qué es bueno y qué es malo. Porque hay cosas que, aunque no sean malas, no es lo más correcto para nuestras vidas. No es lo más correcto para nuestras vidas. La palabra de Dios nos dice que nosotros, que como cristianos debemos tomar decisiones sabias. Si somos cristianos, debemos de vivir para Dios, estar sujetos a la voluntad de Dios. Y si nosotros nos dejamos perder en el mundo, bueno, pues entonces no somos de Dios. No podemos ser tibios espirituales. O eres frío o eres caliente. Hermanos, tenemos que despertar. Tenemos que despertar. Con qué tristeza yo veo cada domingo caras diferentes. Y muchos de estos, muchas de esas cosas que estamos hablando, viene al pensamiento y al corazón, y hacemos nuestra doctrina. No es necesario que estemos cada 8 días, con que lea la palabra
es suficiente. La palabra no nos dice que solamente leamos la palabra nos dice que nos debemos congregar, la palabra dice que debemos de crecer espiritualmente, la palabra de Dios dice que tenemos dones y talentos, la palabra de Dios dice que tenemos que aplicar dones y talentos, la palabra de Dios me dice que tengo que vivir lo que estoy aprendiendo. Esa es parte importante de la sana doctrina, que nosotros tenemos que vivir lo que estamos aprendiendo. ¿Cómo estamos enseñando a nuestros hijos? La palabra de Dios nos declara que Él quiere que nosotros nos volvamos de nuestros malos caminos. Él no quiere castigarnos, Él quiere bendecirnos, pero nosotros tenemos que dejar nuestros malos caminos. Ezequiel 33:11. Ezequiel 33:11, ¿qué nos dice? No lo tienes. ¿Alguien ya lo tiene? ¿Que lo pueda leer en voz alta? Dice, diles, ¿quién está hablando ahí? El Señor. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiere la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casas de Israel? El Señor te dice, vuélvete de esos malos caminos, de esos malos pensamientos, de esas malas doctrinas, vuélvete. Pero a veces no queremos. ¿Por qué no queremos? Porque a veces queremos justificar esas mentiras en verdades. Y lo hablaba el hermano hace 8 días, cómo a veces nos justificamos. Podemos alejarnos del camino de Dios si tenemos una buena justificación. Y ahí, de verdad que ahí yo me confrontaba, porque muchas veces llegué a hacerlo, a pensarlo, a practicarlo. Verdaderamente, para justificar esta mentira, escuchamos argumentos tan bonitos y bien elaborados que podríamos pensar que tenemos razón. Pero la palabra de Dios me demuestra lo contrario. Argumentos como los que les voy a decir ahorita. Argumentos como, no me congrego los domingos porque ese día yo lo dedico a mi familia. Wow, ¿es malo dedicarlo a la familia? No. ¿Pero es lo más correcto conforme a la palabra de Dios? Tampoco, porque la palabra de Dios nos dice, no dejarnos de congregar. No es lo que yo quiero, no es lo que yo enseño, es lo que me dice la palabra de Dios. Y tú dices no, entonces vas en contra de la palabra de Dios. No en contra mía, en contra de la palabra de Dios. Pero se oye muy bonito y les digo una cosa, qué bueno que conviven con familia, qué bueno que viven con la familia, pero tenemos que enseñarles lo que la palabra de Dios nos enseña. No es tan importante ir. Con que leamos y oramos, pastor, yo leo, yo oro. Pero cuando vienes, doblas rodillas y clamas y pides por el Señor. Pastor, quiero sanidad física. Y cuando vienes delante de Dios y le dices, quiero sanidad espiritual. Decía el salmista David, Señor, estoy enfermo, abatido. Mis enemigos se levantan contra mí. Salmo 41. Se levantan contra mí. Mira, hasta dicen, ya estoy apestando, de verdad que ya quieren mi muerte y todo. Pero Señor, trae sanidad a mi alma. Eso es lo primero que exclamó el salmista. Trae sanidad a mi alma. O sea, espiritualmente, dame la salud. ¿Por qué? Porque esa sanidad espiritual es más importante que la sanidad del cuerpo. Porque la sanidad del cuerpo, decía ahorita el hermano Eric, que un día vamos a partir, es temporal, se acabó. Pero esa sanidad espiritual, esa sana doctrina, nos va a llevar a salvación y vida eterna. Y a veces nos aferramos a lo que pensamos y decimos, y nos aferramos, no creemos en la palabra. Y son argumentos tan bonitos. Mis hijos no se congregan porque están ocupados en sus estudios. Así tal cual. Les pregunto, qué hermoso es que nuestros hijos estudien. Qué hermoso es que se preparen.
Qué hermoso es que verdaderamente sobresalgan en lo que están haciendo. Pero díganme ustedes, y yo te exhorto, como decía ahorita el pasaje, yo te exhorto, pero díganme ustedes, ¿en qué parte de la Biblia me dice que si los hijos estudian, están facultados para no congregarse? Desmiéntanme, porque entonces yo soy mentiroso. No, la palabra dice sí, haz todo lo que tengas que hacer, pero ven y dame la gloria y la honra. Otra de las cosas que parecen muchas, yo no puedo congregarme porque no me queda tiempo por mis estudios. ¿Y sabes qué? Además trabajo, yo trabajo y trabajo mucho. Dios sabe, como decíamos 8 días, ¿no? Dios sabe que tengo que trabajar, sí. Dios sabe mi necesidad, sí. Dios sabe y por eso lo hago. Les digo, argumentos muy buenos y válidos. ¿Para quiénes? Para nosotros. Y yo pedía perdón a Dios porque algunos argumentos, yo llegué a usar de esos argumentos. Dios sabe que tengo necesidad. Dios sabe que así lo hago. El hermano le enseñaba 8 días, ¿se acuerdan? Dios sabe, Dios sabe. Dios sabe. Dios sabe que tengo que mantener en familia. Les digo una cosa, Dios lo sabe. No creas que no lo sabe, Dios lo sabe. Pero a Dios le agrada la persona que hace su voluntad de Dios y no la nuestra. Dios no te dice que no trabajes. Dios no te dice que no estudies. Dios no te prohíbe esas cosas. Lo que Dios dice es que pongas a cada cosa en su lugar. A cada cosa en su lugar. Porque los tiempos no son de nosotros. Tenemos que organizarlos. Eso, apréndelo. Tenemos que organizar el tiempo que es de Dios y nos permite Dios. Porque por más que quisiéramos hacer nosotros, no podemos añadir tiempo al tiempo. Ni día a nuestros días. Esa es una realidad. Eso es algo que tenemos que aprender. Son de Dios los tiempos y nosotros lo vamos nosotros organizando conforme Dios nos ayuda. A veces decimos, es verdad que salgo a divertirme en bares, en discotecas, pero no hay problema porque lo hago con mi esposa. Imagínate, suena bonito, sale con su esposa, van y se divierten, pero eso sería lo más correcto y es no. Déjame decirles, la palabra de Dios nos declara que cada uno de nosotros debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Dice Mateo 6:33, mas buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás va a venir como por añadiduría va a venir. Y créeme que yo lo he dicho y no es la primera vez que lo digo. Todo el cristiano en sus términos generales cree en Cristo, con sana doctrina o no sana doctrina, aquí en Cristo. Pero déjame decirles que muy pocos, Dios no es su prioridad. Dios no es su prioridad. Sí creen en Cristo, sí aman a Cristo, pero no es su prioridad. No es su prioridad. Pastores, que en prioridad es mi familia. Sí, tu prioridad después de Cristo es tu familia y nada tengo contra las familias. Ese es algo verdaderamente algo correcto, pero Dios dice, pero cada uno en su lugar. Cada uno en su lugar. ¿Puedes poner Mateo 10:37? Mateo 10:37. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Pastor, entonces no debo de amar a mis hijos, a mis padres. Claro que los debes de amar. Claro que debes de amarlos. Y Dios te va a dar, va a poner en tu corazón la manera en que los vas a amar y los vas a respetar. Pero eso no nos debe llevar a alejarnos de Dios o a ponerlo por prioridad por encima de Dios. Nada más. Dios te va a dar la capacidad para amarlos, para respetarlos, para darles su tiempo, su espacio. Dios lo va a hacer. Y nosotros, padres de familias, tenemos que entender que somos cabeza de familia y que tenemos que acercar los padres, y vuelvo a repetir, los padres tenemos que acercar a nuestra familia al Señor.
Josué decía, Josué 24:15, mi casa y yo serviremos al Señor. Los padres, pero sobre todo el Padre. El Padre. Por eso es que necesitamos profundizarnos en la sana doctrina, conocer la sana doctrina, porque de verdad que a veces hay cosas que pensamos, que creemos, que razonamos y que lo vemos bien, pero si analizamos van en contra de las enseñanzas de Dios. ¿Es malo que tú pases tiempo con tu familia? No. ¿Es malo que tú trabajes, estudies? Tampoco. ¿Que tú te desvías por tu familia? Menos. Pero tenemos que organizarnos para obedecer la palabra de Dios, aunque aquello pareciera algo bueno, como eso que dicen, todas las religiones llevan al cielo. ¿No han oído que dicen eso? Esa es una doctrina falsa, es falsa. Aunque la mayoría de religiones, déjame decirte, son buenas. ¿Por qué son buenas? Digo que son buenas porque muchas de ellas enseñan buenos valores, hablan del amor, hablan de Dios, de amar al prójimo, porque hablan de paz, de armonía. Y tú dirías, son buenas. Si ves ese argumento vas a decir, son buenas, son buenas. Y muchas personas dicen, pues es que llegar al cielo es como una montaña, que cada quien sube por su camino y va a llegar a la cúspide. Algunos van por el camino del catolicismo, por el budismo, otros por el camino de los testigos, etcétera, y dicen, todo nos lleva a Dios, pero no es cierto, no es cierto, pareciera que así fuera, pero no es cierto, porque la palabra es bien clara y precisa. Juan 14:6, el Evangelio de San Juan 14:6, ¿qué nos dice? Yo soy el camino. ¿Quién es el camino? Jesucristo, nada más Él. Nada más Él es el camino. No es tu pensamiento, no es tu razonamiento. Es Jesucristo. Él es el camino. Yo soy la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. Conoces de Cristo y vas a conocer la verdad y la vida. Nada más. ¿Y qué dice? ¿Nadie en qué? Nadie viene al Padre si no es por quién. Si no es por Jesucristo. Entonces no todos los caminos nos llevan al cielo, sino solamente el camino de Jesucristo. Solamente ese. Aparentemente hay muchos caminos, pero vemos que no. No, muchos nos llevan a muerte. Entonces, hermanos, tenemos que estar bien apercibidos de lo que es la sana doctrina. La sana doctrina. Dentro de la sana doctrina y como iglesia bautista, nosotros debemos de integrar y manejar alguna teología reformada que nos han enseñado, como las 5 solas. Esta es algo primordial y principal dentro de una iglesia bautista. Estas frases, las 5 solas, o sea, sola significa solamente. Las 5 solas expresan 5 creencias fundamentales que los reformadores entendían como pilares esenciales en la vida y práctica del cristianismo. Estas frases de las 5 solas, una vez aquí las estudiamos, pasamos una predicación por cada sola. Estas frases representan el corazón de la teología reformada y resumen verdades no negociables del Evangelio. La fortaleza de una iglesia depende de las verdades que la sustenten. Y si recuerdan, estas 5 solas es solo Escritura. Solo Escritura. Establece la Biblia como su máxima autoridad, nada más. Algunas otras establecen la tradición, los magisterios, pero ninguna está a la altura de la palabra de Dios. Ya una vez lo explicamos aquí, sola fe, la salvación solamente por fe, no por obras. Muchos confunden esto porque no tienen una sana doctrina. Muchos dicen, el bautismo es para salvación. El bautismo no es para salvación, pero muchos lo creen y lo practican así, aún dentro de las iglesias cristianas. Si tú eres bueno y te portas bien, te vas a ir al cielo. ¿Es así? No, no es así. No es así. Es solamente por fe. ¿Puedes poner Efesios 2:8? O sea, si tú dices, pero pastor, yo soy muy bueno, no me enojo, no digo groserías, no debo, no robo, no, ya con eso me puedo ir al cielo. Bueno, si te vas a otro lugar, probablemente te digan que sí, aquí no. Porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué?
de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Por eso somos salvos, no por hacer buenas cosas, buenas obras. Claro, entonces no es necesario hacer buenas cosas y buenas obras. La respuesta es sí, pero cuando tú eres salvo por fe y Dios te da de su gracia y te llena de esa salvación, entonces la consecuencia de esa salvación son las buenas obras. Son las buenas obras que vas a hacer, ¿sí? Otra de las 5 solas es solo gracia. Solo gracia es el principio que Dios, el principio que Dios otorga a mi salvación, sin ningún mérito. Dios no está obligado a hacer nada conmigo. Dios no encontró en nada a mí bueno como para darme salvación, pero de su gracia obtengo la salvación. Solo gracia, solo escritura, solo fe, solo gracia, solo Cristo. Nadie más me puede dar salvación. Nadie sin Cristo. No hay otro mediador, no hay ningún Buda, ni un Mahoma, ni un Mahatma Gandhi. No hay nadie que me pueda dar de verdad salvación, porque solamente Cristo es el mediador. ¿Puedes poner Juan 14:6 nuevamente? Solamente Cristo es el que me va a llevar a la presencia de Dios. Solamente, no hay otro mediador, no hay otro que me pueda llevar a Cristo. Dice la última frasecita: nadie viene al Padre si no es por ¿quién? Por Cristo, por Cristo. No son tus buenas obras, es lo que Cristo hizo en esa cruz. Y hay una quinta: solo escritura, solo fe, sola gracia, solo Cristo y solo la gloria a Dios. Solo la gloria a Dios. Y es debido a que mi salvación es dada por gracia, debido a que Dios me otorga salvación cuando yo era su enemigo, debido a que Dios me otorga salvación sin encontrar nada bueno en mí, debido a que Dios dio a su Hijo para que muriera por mí y resucitara al tercer día y conquistara el pecado, conquistara la muerte, y yo no hago absolutamente nada para recibir esa salvación. Es lógico pensar que la gloria sea solamente para Él, de Él y por Él. Solamente, mis hermanos. Posiblemente no querrás estar de acuerdo con lo que la palabra de Dios enseña y digas, el pastor no tiene razón. Probablemente quizá tengas tus propios argumentos, pero la palabra de Dios te hace una pregunta. ¿Puedes poner Romanos 9:20? El libro de Romanos, capítulo 9, versículo 20. Dice así: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Diré el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Probablemente digas, caray, ¿a poco esto es verdad? ¿Quién eres tú para que te levantes contra Dios, para que de verdad no creas lo que dice Dios? Entonces, hermano, tenemos que reconocer que necesitamos una sana doctrina para crecer espiritualmente sanos. Y eso conlleva a un sacrificio. Una doctrina diluida, genérica, no cuesta. Pero una doctrina veraz, una doctrina verdadera, conlleva mucho sacrificio, porque rompe las estructuras de nuestros pensamientos, las estructuras de lo que hay en nosotros muchas veces. Y eso no es, a veces es difícil discernirlo, a veces es difícil entenderlo y comprenderlo. A veces pensamos que nos sentimos que nos obligan a pensar y creer lo que el pastor me dice, pero yo les he dicho siempre, no crean a lo que yo digo, no lo crean. Escudriñen la palabra y crean lo que la palabra dice. Aunque encontremos argumentos tan hermosos, tan válidos, para justificar el no venir, el no leer, el no estar, el no responsabilizarnos, el no servir, aunque encontremos argumentos muy hermosos, muy justificables, muy válidos para nosotros, eso no me enseña la sana doctrina. La sana doctrina no dice que yo debo de hacer mi voluntad, lo que yo pienso, yo creo, yo hago.
la palabra de Dios me enseña que debemos estar sujetos al servicio de la voluntad de aquel que nos compró a precio de sangre, Cristo Jesús. Y si en la palabra de Dios dice, esto es así, yo lo creo por fe y yo camino por fe y lo practico por fe. Aunque rompa mis argumentos, aunque me haga enojar, tenemos que creer lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que hacerlo. Tenemos que darle la gloria a Dios, porque la gloria es de Él, para Él y por Él. Así dice la palabra. Hermanos, no nos conformemos de verdad con conocer la doctrina por encima. Profundicemos en la doctrina, alimentémonos de una sana doctrina para que crezcamos verdaderamente fortalecidos en la fe, verdaderamente fortalecidos por la esperanza, por el amor que tiene Dios para nosotros. Es algo importante la sana doctrina. No me quise profundizar mucho, de verdad que no. Esto llevaría fácil 5, 6, 7 predicaciones para ver un poco a profundidad la sana doctrina. Pero bueno, yo les pido y ruego a Dios que nosotros podamos discernir lo que es falso y es verdadero, lo que es sana y lo que no es sana doctrina, en sana enseñanza o lo que no es sana enseñanza, porque hay cosas que se parecen, pero no son. Hay cosas que son similares, pero aún así no dejan de ser. Que Dios les bendiga, mis hermanos.